Good morning, everyone, and welcome to the fourth event of our journey. Buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto evento del programa conjunto de la serie de la CCA y la Universidad Diego Portales sobre la propuesta de constitución chilena en el contexto internacional. Quisiéramos agradecer a Domingo Lovera, director del programa de legislación pública de la UDP, por su valiosísima colaboración durante esta serie. Me complace que presentar a nuestros estimados panelistas y a nuestra moderadora para la discusión de hoy sobre las provisiones relacionadas con los derechos de las mujeres y los derechos a la salud sexual y reproductiva. En primer lugar, tenemos a Rebecca Cook, profesora emérita y codirectora del Programa Internacional de Legislación sobre Salud Reproductiva de la Universidad de Toronto; Ruth Rubio Marín, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla; y Verónica Undurraga, profesora de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien dirigirá esta conversación como moderadora. Ahora quiero pedirle a Verónica que inicie la conversación. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a Frank y a Marta y a Ken, a Marta Blackwell, la vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas, y antes teníamos la presencia de Ken Frankel, el presidente, y muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta conversación sobre la Constitución chilena con estos expertos internacionales, a Antonio Marena y Domingo Lovera, y a la Universidad Diego Portales para que hayan hecho posible. Y de hecho, en los 5 minutos voy a dar unos antecedentes, algunas condiciones previas que hicieron posible en que esto constituyera un avance para la propuesta de constitución para los elementos de género. Voy a destacar algunos puntos que me parecen relevantes para explicar estos resultados. Primero, la fortaleza del movimiento feminista durante la última década y el trabajo anterior que las mujeres hicieron para preparar y contribuir a este proyecto de constitución. Tuvimos un proceso constitucional fallido anterior con la administración de Bachelet, y ayer se discutía sobre el contenido que tendríamos en la Constitución sobre asuntos de género y sobre la fortaleza del movimiento feminista. Tuvimos una muy importante activismo feminista, especialmente entre los jóvenes, en las calles, y fue el núcleo de una perturbación política en el 2019, y de manera que está presente desde muy al comienzo. Luego quisiera destacar la extraordinaria estrategia muy sofisticada desplegada por las mujeres para lograr las modificaciones de los acuerdos de paz y la nueva constitución, el acuerdo político que hizo posible reformar la constitución actual para poder iniciar o comenzar este proceso constitucional y cambiar la constitución, porque la constitución anterior no tenía provisiones para cambiar completamente la constitución, y estas provisiones se introdujeron como reformas a la constitución actual por estos acuerdos políticos llamados el Acuerdo de Paz para la Paz y la nueva constitución, y ese acuerdo no tenía en cuenta una integración paritaria de la convención, de manera que el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres desplegó una estrategia muy sofisticada, una red de científicos, políticas, mujeres, junto con otros grupos y políticos, fueron una estrategia muy completa y tuvieron éxito para introducir las reglas para que el sistema electoral, para que la convicción fuera paritaria. Y luego destacaría el hecho de que la convención, o los delegados
llegaron desde el principio de la conversación, con una propuesta para las reglas y procedimientos desde la perspectiva feminista que garantizarían su presencia eh, en diversos órganos internos de la Convención y también con un conjunto de propuestas sustantivas para las reglas y la participación activa del movimiento femenino y las organizaciones femeninas en las audiencias públicas y en la presentación de lo que se llaman las iniciativas populares para leyes constitucionales, por ejemplo, sobre los derechos reproductivos y sexuales, las normas del derecho al cuidado. Esas normas, y obviamente, vienen de propuestas de los miembros feministas de la Convención, pero también del movimiento feminista y de mujeres que movilizó esta iniciativa popular para los cambios constitucionales, para mapear las normas constitucionales en términos de género. Yo destacaría que en términos de la paridad establece una paridad democrática que presupone que la paridad de los de género en el cuerpo político, la idea de democracia representativa con el cuerpo electoral que era diferenciado, pero aquí es muy importante la idea de que el cuerpo electoral esté conformada por hombres y mujeres y también debe incluir la diversidad de género y también la idea de que la Constitución integre temas de relevancia política, incluyendo los de la política para el cuidado. También incluye una concepción de igualdad formal, pero está en todos los textos la idea de que el Estado tiene el mandato de, una igualdad sustancial, basada en la promesa de que la Constitución opera dentro de una sociedad que tiene desigualdades estructurales que hay que vencer. La democracia está definida en la Constitución, está definida en todos los órganos colectivos del Estado, en las agencias autónomas, en los órganos máximos de la administración del Estado, en el manejo del Estado y sus compañías públicas, y también tiene el mandato de perspectiva de género y en el ejercicio de las funciones públicas y, por ejemplo, específicamente lugares como las Fuerzas Armadas, el Departamento Judicial y también en la forma como los derechos se entienden, la forma como los derechos, especialmente los sociales, se describen entre las provisiones de los derechos y normalmente tienen una perspectiva de género claramente expresada en su redacción. Por último, diría que esta constitución tiene en cuenta lo podemos considerar que es muy fuerte, pero lo podemos discutir con los panelistas, especialmente con Rebeca, a yo diría, provisión muy progresista sobre los derechos sexuales y de reproducción, que cobija la parte de autonomía de estos derechos, pero también la dimensión de justicia reproductiva y social de estos derechos. Tiene un nuevo derecho sobre el cuidado y de ser cuidado, recibir cuidados, que es muy interesante por cuanto el Estado tiene que desarrollar a través de políticas legislativas el derecho de estar libre de la violencia de género y el reconocimiento del trabajo doméstico e incluso en las cuentas públicas. Y también creo que
los derechos sociales y económicos se han incluido en las provisiones como desde una perspectiva de género específicamente. Esta es una manera de mapa, de hacer un mapa de la nueva de las nuevas provisiones sobre el género en el marco de la Constitución chilena. Verónica, dos preguntas generales. Una es cuáles son las provisiones constitucionales sobre las normas internacionales de derechos humanos. Y la segunda pregunta que tengo es sobre el artículo 1, esta idea de principios internacionales, regionales, y una, una idea del pluralismo rural, es la incapacidad de los funcionarios para imponer sus morales en los demás. Esas son dos provisiones generales que tengo sobre esos dos temas. Gracias por las preguntas. Sí, realmente debí haber hecho referencia a la incorporación de la ley de derechos humanos internacionales. Y como saben, Chile era diferente a otros países latinoamericanos en el sentido de que nuestra constitución, nuestra Corte Constitucional era renuente y también el, qué sé yo, los profesores de derecho estaban reacios a incorporar como un bloque constitucional la ley de derechos internacionales, de derechos humanos internacionales, pero con este nuevo borrador, las leyes de derechos constitucionales humanos, especialmente los de tratados y de aduanas internacionales, estos se consideran como parte de nuestro bloque constitucional. Tiene la misma jerarquía que las normas constitucionales. Entonces, de esa manera, sabemos que eso amplía las normas que son obligatorias para el Estado, especialmente sobre los tratados de derechos internacionales. Eso también es un cambio en nuestro paisaje constitucional. En cuanto a la segunda pregunta, esta primer artículo se refería a unos pilares importantes de lo que eran los fundamentos del proceso. Había una demanda muy fuerte, no solamente de paridad, de igualdad de género, que no se reflejan específicamente en este artículo, pero se reflejan en otros, y también una fuerte demanda sobre los derechos de los indígenas. Por eso es que la idea del plurinacionalismo para tener diferentes naciones dentro de un Estado unitario y la idea de un Estado descentralizado, que es muy importante porque Chile ha sido supremamente centralizado. Todo sucede en Santiago. Y yo diría que hubo discusiones importantes sobre el pluralismo moral y eso fue resuelto sobre la provisión de los derechos, sobre derechos de conciencia y religiosos, tiene en cuenta el pluralismo moral y también, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad educativa. Yo creo que no creo que sea de preocuparse. Y también, por ejemplo, las reglas indígenas debe siempre interpretarse dentro de la legislación de los derechos humanos internacionales.
Gracias. Es una aclaración muy útil. em, el pluralismo moral. Entonces entiendo que las provisiones constitucionales propuestas explícitamente protegen eh, el pluralismo moral. O sea, ninguna parte de la sociedad puede imponer sus creencias en otra parte de la sociedad. Eso, o sea que no hay ninguno que tenga privilegios sobre los demás. No sabes si Domingo está ahí, entonces quieres intervenir antes de comenzar el diálogo con Rebeca y con Ruth. Bien, entonces Rebeca y Ruth recibieron unas traducciones de algunas de las provisiones de la Constitución y tal vez a aquellos que me están escuchando eh, han tenido la oportunidad de leer los borradores o las propuestas. Entonces sabrán que las provisiones de género están diseminadas por todos los distintos artículos de la Constitución. No fue fácil hacer una selección de las distintas reglas. Entonces, les explico que Rebeca y Explain están haciendo preguntas como las que acaba de hacer Rebeca sobre algunas otras provisiones. Entonces, esto sería una conversación muy abierta, muy informal, y voy a pedirle primero a Ruth. Tú has estado siguiendo este proceso desde el comienzo y también eres una de las principales expertas en, o lo más importante en el constitucionalismo de género. Es la autora de diferentes libros y también estás ahora editando un nuevo libro sobre constitucionalismo de género en América Latina. Quisiera escuchar tus impresiones sobre lo que has leído en la propuesta. Sí, Verónica, es un placer estar aquí en esta ocasión y para esta, precisamente para este propósito, porque en realidad mi reacción básica es, wow, esto será sorprendente. Es una reacción de celebración. Me parece que la, el marco estructural de tantísimas cosas que estás señalando, de acuerdo con la base de todo el sistema, como una democracia de paridad, la base de la igualdad, eh, en la cláusula de igualdad, es amplio entendimiento del género como que incluye mujeres, pero también disidentes de género y diferentes identidades de género y sexualidades, el compromiso obvio a la interseccionalidad, ese atrevimiento sobre el marco de los derechos sexuales y reproductivos, cómo se han enmarcado el derecho al cuidado. Todo esto es bastante innovador. Algo de esto se puede encontrar ciertas ideas, especialmente en las nuevas constituciones en la región. Yo diría que especialmente en los sistemas constitucionales que han tenido o han sufrido enmiendas o nuevas experiencias constitucionales durante los últimos 15 años bajo la influencia de las reglas de los derechos humanos, pero también van más allá de lo que se han visto en los derechos humanos. Sí, pero si tomamos las constituciones de Ecuador o de Bolivia, y si tomamos algunas eh, casuísticas, se pueden ver ciertas vislumbras, ciertas perspectivas de lo que sería, de lo que podría convertirse en ejemplos líderes para el resto del mundo. No conozco ninguna otra constitución que vaya tan lejos en tantos aspectos. Ahora, como decías, no tengo todo el texto conmigo, entonces sí tenía preguntas sobre algunas cosas, como Rebeca me preguntaba la jerarquía de las normas y
cómo las constituciones se entreteje con las reglas internacionales. No he visto las provisiones de derechos humanos, pero hay mucho énfasis, tengo entendido, y no puede haber justicia de género sin que haya una fuente, dimensión de redistribución y predistribución. La característica de género más importante es tener unos derechos sociales bien constituidos, y entiendo que lo han estado discutiendo en otra sesión, pero me parece que esto es un elemento esencial de este diálogo. Yo supondría que la Constitución ha sido redactada con el lenguaje incluyente, que también es una dimensión simbólica importante de la Constitución, elaborada con una perspectiva de género. No he leído el marco de las provisiones de antidiscriminación e igualdad, pero me imagino que probablemente están comprometidos a la igualdad sustantiva, con formas indirectas y tienen en cuenta los diferentes tipos de discriminación, tal vez con un amplio espectro de prohibiciones de discriminaciones públicas y privadas. No sé hasta dónde entra en esa dimensión. No he leído la provisión sobre libertad de expresión, Verónica. No sé si la Constitución de Sudáfrica menciona, por ejemplo, si ha establecido algunos límites la expresión de odio, incluyendo género. No sé si eso se ha hecho. Yo diría que sería maravilloso, y tenemos que tener en mente las violaciones de los derechos humanos que también se presentan a través de los medios sociales. Eh, en general, están desempeñando un papel más central en nuestro juego democrático. Me parece que es importante mirar este aspecto. No he visto cómo se está el derecho a la vida. Me ha asegurado mucho de ustedes estén muy progresistas en esos derechos de reproducción, no lo hayan adelgazado, no lo hayan diluido a través de esto. Supongo que esto es algo que no se les ha escapado. Al igual que Rebeca, me preguntaba por qué esto no está incluido en lo que nos enviaste, de cómo el fuerte compromiso del multiculturalismo o multinacionalismo está relacionado con la igualdad de género. Y también me preguntaba si esto tiene, o si ha habido cierto intento por cerciorarse de que la proliferación de la objeción a conciencia no cree una amplia posibilidad de luego circunvenir o obviar todo lo que se ha reconocido. O sea, reconocemos una fuerte provisión de igualdad, de derechos sexuales y reproductivos, pero dejamos a la gente ejercer la objeción, la conciencia, y no lo aplicamos. Supongo que eso ya se ha tenido en cuenta. Y tengo otros dos comentarios como una reacción inicial. Una, me preguntaba cómo yo personalmente me estoy muy satisfecha como está el texto en este aspecto, con su compromiso con la paridad de género, pero dado el hecho de que ustedes también tienen una amplia aceptación de la diversidad sexual y la expresión de género y de sexo, me pregunto si hay algún diálogo sobre las posibles tensiones entre el proyecto de paridad de género y esa posición de género binario. ¿Cómo se negoció con eso al final? Y porque se presenta como que no, si no hubiera presentado ningún problema, una tensión, pero probablemente sí lo hubo. Que tendría que ser, por ejemplo, 50-50 hombres y mujeres. Entonces, ¿y qué pasaría con los que no son binarios? Tenía curiosidad por saber si esto se había discutido y cómo se había resuelto. Y tampoco, bueno, observé y celebro el hecho del cuidado y de que sea recibir cuidado, pero no mencionaste familia ni matrimonio, o lo mencionan en las provisiones que nos mandaste. Pero obviamente esas provisiones están
profundamente relacionadas con el género. O es porque no hay provisiones sobre el matrimonio y la familia, o es que no, las diversas familias diversas, de cosas como el matrimonio, eh, organizaciones democráticas o en términos de familia en cuanto al cuidado, los deberes y derechos por el cuidado. Eso ya se ha marcado en alguna otra teoría, o se han incluido en esta redacción de la Constitución. Estoy haciendo esto parte de mi reacción, que es como de celebración, y la otra parte es preguntarte que nos des más información para poder tener una evaluación más amplia de lo que hay y lo que no hay. Pero definitivamente, por lo que yo sé, este fuerte compromiso, muy fuerte, y una especie de compromiso con la paridad, esa fuerte articulación de los derechos de reproducción y sexuales. Sé que Rebeca hablará más sobre el tema. Y la redacción original del derecho al cuidado, no solamente el cuidado como función social importante, sino que estaba en otras provisiones, y también el derecho fundamental a dar y recibir cuidado. Yo creo que son innovaciones impactantes en términos comparativos. Voy a parar aquí por el momento. No quiero agotar todo el tiempo. Si Domingo quieres intervenir porque no tuviste la oportunidad de intervenir antes. Gracias, Verónica. Algunos temas que he tenido con el computador, me pasé al teléfono. Como decía Ruth, lo que preguntaba. Bueno, realmente uno de los principales cambios de la propuesta que se ofrece al pueblo es un cambio en la clase de Estado que tenemos. Hoy tenemos lo que se ha llamado un Estado subsidiario. Significa que muchos de los bienes sociales se aportan o se a través de corporaciones privadas que prestan servicios de salud, educación y seguridad social en Chile según el mercado. Y uno de los cambios que se ofrece es llegar a un Estado social democrático de derecho, lo cual podría significar que podría parecer no muy innovador, pero para Chile podría ser un cambio enorme. Y en ese sentido realmente es una propuesta de constitución muy rica en términos de los derechos sociales, los sospechosos normales que hemos discutido, como la salud, la seguridad social, la educación, pero también algunas adiciones como el derecho a vivienda adecuada, fuerte énfasis al uso de recursos naturales como el agua y también fuerte énfasis sobre la protección ambiental y a los derechos de la naturaleza y también las consideraciones sobre los animales no humanos. Simplemente para responder rápidamente algunas de las preguntas que han mencionado. Creo que esto es un buen punto. Eh, una constitución con derechos sociales y junto con la paridad y el género, el otro componente clave de esta propuesta, no sé si Verónica está de acuerdo sobre el tema. Yo diría que son tres pilares: la participación democrática, que no teníamos hasta el momento. Bueno, si esta constitución se ratifica, no teníamos tantas instancias para que la gente pudiera tener su voz. Tenemos referendos, opiniones para reformas populares. Entonces, el segundo pilar es la igualdad de género y la paridad de género, y el tercero yo diría que es los derechos sociales. Tal vez sé que Rebeca tiene que eh, irse a las 11. Entonces tal vez podemos escuchar a Rebeca tus ideas sobre las provisiones generales que hayas leído. Pero también, como sabemos, eh, eres una experta específicamente en derechos sexuales y de reproducción. Quisiéramos escuchar sobre la legislación de salud
Quisiéramos escuchar qué opinas sobre la propuesta sobre estos temas. Gracias, Verónica. Es un placer estar aquí. De hecho, no tengo que irme. Me puedo quedar hasta el final. Déjenme poner estas provisiones, el artículo 61, el artículo 50 y el artículo sobre el derecho a la salud, cuidado de la salud, y el artículo 27 sobre el derecho a ser libre de la violencia sexual. Para ponerlas en perspectiva, tienen un grupo de constituciones que se categorizan como nacionalismo constitucional, que sostienen las jerarquías genéricas, promueven el patriarcado y la discriminación de género en sus provisiones. Lo hacen de diversas formas, pero hay un grupo de constituciones que se pueden caracterizar así: El Salvador, Polonia, Filipinas. Poco a poco las constituciones han pasado del nacionalismo constitucional al universalismo constitucional, bien sea en términos de cómo se redactan o en términos de cómo se interpretan. Y un ejemplo de esto es la Constitución mexicana, el Tribunal Superior de México, interpretando sus derechos de reproducción en el 2021, donde dijeron que las constituciones estatales no pueden proteger la vida desde el momento de la concepción, ya que discriminaría contra las mujeres. Otro aspecto del universalismo constitucional es cómo los tribunales y las constituciones se redactan para pensar en las leyes de derechos humanos internacionales. Como dijo Verónica al principio, esta propuesta de constitución tiene fuertes provisiones sobre a esos tratados sobre derechos humanos que ha ratificado Chile. Y en esto se debe celebrar. El otro aspecto del universalismo constitucional es cómo las constituciones se interpretan de acuerdo con, en el caso de la salud, las guías para la salud. Y esto significa, por ejemplo, que la decisión de Croacia en el 2017 sobre el aborto no solamente utilizó la ley constitucional internacional, la ley internacional de derechos humanos, sino también las guías sobre salud internacional. Y esto es importante porque la OMS acaba de expedir en marzo las guías para el aborto, que es una guía muy exhaustiva basada en las leyes de derechos humanos internacionales. Estas provisiones que habían propuesto sugieren que Chile se está moviendo hacia un universalismo constitucional, lo cual es de felicitarse. Voy a ser más específica respecto a estos artículos, el 27, el 50 y el 61. Ruth Rubio tiene muy perceptivamente dicho que el constitucionalismo de los derechos de reproducción comienza con los derechos civiles y políticos, el derecho a la privacidad, como en el caso de Estados Unidos, pero eso ya se expulsó, el derecho a la seguridad de la persona, como lo tiene la Constitución, interpretar la Constitución del Canadá en su Tribunal Supremo, y también el derecho a la libertad. Aquí quiero hacer una pausa en la decisión de Bertha Wilson, la jueza Wilson. Ella basó el derecho al aborto con el acceso a la autonomía y lo basó en los derechos humanos, pero fue aún más lejos. Dijo específicamente que el derecho a la libertad incluye el derecho de las mujeres a su derecho a conciencia. Y por eso le pregunto a Verónica cómo protege esta Constitución el derecho a la conciencia. La Constitución colombiana, el Tribunal Constitucional basa su decisión en la descriminalización del aborto o despenalización del aborto en los derecho de la conciencia de las mujeres. Y siento mucho que Isabel a mí no nos pudo acompañar porque ella está escribiendo un artículo sobre esta decisión que me parece explicará a que no hablamos español
la decisión completa, ya se publicó sobre cómo hace esto el tribunal, pero la forma como caracterizamos estos derechos civiles y políticos, la forma como traemos la dimensión de genérico a esos derechos civiles y políticos es supremamente importante. Y el derecho a la conciencia, el derecho de las mujeres a llamar a sus alma su propia alma es como muy importante hoy, como mencionó Ruth. Hemos caracterizado el derecho a la conciencia con el derecho de los proveedores a objetar y tal vez lo pasamos por alto el derecho de las mujeres a llamar que son propias sus almas. Hay un caso del McGree en Irlanda, una redacción de la decisión constitucional que rechazó el derecho de conciencia en el año 1970. Eso está en el libro sobre la reescritura del libro y es absolutamente brillante. Es el libro de la Irlanda del Norte. Me pregunto cómo ese tribunal, que definitivamente era un tribunal que pensaba en el nacionalismo constitucionalista, le dio a su señora McGee su derecho a la conciencia, mm, como lo harían hoy los derechos a la reproducción. El derecho a la libertad, el derecho de las mujeres a tener su propia conciencia, es muy importante. Y la decisión colombiana y la decisión de Morgenthau y en esa nueva redacción en Irlanda son bases para pensar en cómo podríamos replantear ese derecho. Y tengo la esperanza de que esta propuesta de la Constitución chilena nos dé mayores ideas sobre cómo podemos utilizar este derecho para proteger los derechos de reproducción de las mujeres. El derecho a la integridad, el, la redacción de la Constitución chilena, el artículo 71, realmente va más lejos que el borrador de Sudáfrica, que protege específicamente los derechos de la reproducción. En su, dice que la Constitución comienza con los derechos civiles y políticos, pero no dice nada sobre los derechos de reproducción y sexuales. Ahora sí se dice algo sobre esto. En la Constitución de Sudáfrica es el caso para mostrar. Protege los derechos de reproducción basados en el derecho de la integridad de la persona. Ahora, el derecho a la integridad de la persona podría razonar de distintas maneras en distintas sociedades, pero lo menciono porque la Convención Americana sobre los Derechos Humanos tiene derecho específico a la integridad de la persona, que habla sobre eh, integridad moral, psicológica y moral y física. Y ahora hay un caso ante el Tribunal Interamericano que será muy interesante ver cómo el tribunal utiliza ese derecho a la integridad de la persona. Ahora, el derecho a la integridad de la persona podría ser una variación del derecho a ser libre de tratamientos inhumanos y degradantes. Y esto es muy importante que no tengamos esa provisión aquí, pero supongo que hay una provisión en la Constitución chilena porque es supremamente importante cuando se trata de la violencia sexual y de cómo el artículo 27 del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a estar libres de la violencia de género. Ahora, otras constituciones protegen el derecho a la dignidad y esta quedó claramente expresado en la decisión colombiana de 2006 que ya pidió al país ampliar las bases para el aborto por la dignidad de las mujeres, su capacidad para no ser utilizados como instrumentos. Pero lo que hace la Constitución propuesta para Chile, que va más allá de estas interpretaciones constitucionales de los derechos civiles individuales y políticos, es que basa los derechos de reproducción y sexuales en el derecho de ser libres de discriminación. Entonces el artículo 61 explícitamente dice que el Estado garantiza su ejercicio de reproducción, de los derechos de reproducción y sexual sin discriminación. Ahora,
la Constitución, los tribunales de Brasil y de Nepal han utilizado el derecho a la no discriminación basada en género como base para ampliar, en el caso de Brasil, la base para la discriminación a en las anomalías fetales. En Nepal, el Tribunal Supremo ha utilizado la no discriminación de género para cerciorarse de que las mujeres puedan tener acceso a, a servicios de aborto a través de sus servicios de salud pública. Pero lo que hace o lo que propone el artículo 61 de la Constitución chilena es que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproducción sin discriminación. Esto en términos de que es una obligación positiva del Estado y cuando uno encuentra la discriminación, el derecho a la no discriminación es supremamente importante y esto también está de acuerdo con la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres, lo cual ha sido interpretado para como que existe la despenalización del aborto, porque los procedimientos médicos, procedimientos que solamente necesitan las mujeres, es una manera de, de discriminar. Esto es muy importante, este artículo 61 es especialmente importante porque en la decisión de Dobbs que negó la Roe vs. Wade hace un par de semanas, la juez Alito que escribió el concepto mayoritario, se dedicó a rechazar la posibilidad de que los abogados de los Estados Unidos pudieran regresar a, a alegar desigualdad. Él decía que las políticas basadas en el embarazo no se basan en la discriminación sexual. Y esto es especialmente preocupante en los Estados Unidos porque hay una enmienda de derechos, de igualdad de derechos, que también puede haber la posibilidad de enmendar la Constitución basada en esa cláusula. La igualdad no estuvo ante el tribunal, pero el juez Alito se dedicó a decir que un argumento basado en la desigualdad no se aceptaría en el tribunal. El borrador chileno realmente, en contraste con las tendencias conservadoras de Estados Unidos, tiene una manera de ser líderes en el mundo en términos de los derechos reproductivos, basándolo en la igualdad. Y esto se debe felicitar porque para negarles a las mujeres los derechos de la reproducción es una manera de discriminación de género, es una manera de nacionalismo constitucional que los Estados Unidos en su Tribunal Supremo ya eligió ese camino. Por último, un último punto sobre el artículo 61, que realmente va aún más lejos que la Constitución de Sudáfrica sobre los derechos de la reproducción. El hecho de que la última provisión garantiza a los individuos los beneficios del progreso científico para, de una manera autónoma, sin discriminación, ejercer sus derechos. Una vez más, esto es una obligación positiva de brindar los derechos a los beneficios del avance científico y esto incluiría los anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos de emergencia y también la píldora para el aborto. Entonces, déjenme terminar con este comentario breve para poder discutir más las propuestas del artículo 61, el artículo 27 y el artículo 50 tienen la posibilidad de ofrecer una nueva manera de pensar en los derechos reproductivos y por lo tanto les felicito. Gracias, Rebeca. Es muy bueno escuchar cómo has enmarcado y discutido
este proyecto hemos visto otro marco de lo que llaman el cambio del nacionalismo constitucional al universalismo constitucional y también a la comparación de lo que tenemos en el borrador con lo que se había logrado en diferentes países, bien sea dentro del texto de la Constitución, como por ejemplo en la de Sudáfrica, sino también en lo que los tribunales internacionales como el derecho, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos o los cortes constitucionales han entendido o cómo han interpretado esas provisiones. Es muy interesante. Quiero tomar algunos de los puntos de lo que dijo Ruth y responder algunas preguntas. No quiero dedicar mucho tiempo a eso, lo voy a hacer muy rápidamente, pero tenemos una provisión para que reconoce las, las diferentes formas de familia. Eso lo tenemos y también el principio de responsabilidad compartida entre hombres y mujeres por el cuidado de los miembros de la familia y también eh, tenemos una provisión importante especialmente sobre los derechos de los niños y los mayores, los ancianos. Eh, los miembros de la Constitución estaban bien conscientes de que estas provisiones también fueron redactados con una perspectiva de género eh, y de cuidado. Entonces, me parece que esto también es un avance. En las provisiones sobre la libertad de expresión hubo una gran discusión sobre el tema, porque hubo muchos, especialmente miembros del Congreso de la izquierda, querían poner muchas, no obstáculos, sino límites a la libertad de expresión. Y en ese sentido hubo una gran discusión porque esos límites que se propusieron hubieran, bueno, existía el riesgo que se pudieran interpretar de una manera autoritaria. Por último, decidieron que tuvieron que aprobar todas las provisiones por 2/3 de los miembros de la convención, de manera que hubo un número muy alto de votos necesarios. Por último, lo que se aprobó fue uh, una provisión muy tradicional sobre la libertad de expresión. Yo diría que esa provisión tiene que ser interpretada de manera sistemática con las provisiones sobre contra la violencia de género y la igualdad sustantiva. Desde mi punto de vista, yo me alegro de que hubiéramos que no hubiéramos calificado los derechos a la libertad de expresión porque las propuestas fueron en muchos casos eran extremas y en el contexto del autoritarismo constitucional teníamos una tendencia en eso que podrían ser utilizados de una manera problemática. En cuanto, bueno, a cómo manejamos una regla muy estricta de paridad, si había ciertas tensiones donde con otros disidentes de género o minorías de género, bueno, yo diría que los miembros de la
convención eran bastante jóvenes y, eh, y los feministas también. Entonces estaban muy abiertos para hablar sobre temas de paridad y género. Estaban bien conscientes de que la paridad no solamente o no debía obstaculizar una verdadera inclusión de género en un sentido más amplio. Entonces yo diría que incluso eh, se arriesgaron en el momento las reglas de la paridad de género en el sistema electoral simplemente para tratar de introducir una provisión más fuerte sobre género y la participación de minorías de género. Pero al fin decidieron mantener la regla de paridad y todos los demás grupos el mecanismo es de acción afirmativa y no son parte de la regla de paridad, pero junto con esto hay acciones afirmativas para estos grupos que han sido subordinados históricamente a esto. Y en cuanto al derecho de conciencia, la regla 61, Rebeca, yo creo que la redacción ahí dice que las mujeres pueden ejercer su derecho sin interferencia de terceros. Creo que eso se propuso para poner una especie de límite a la objeción de conciencia para que no sea una carga indebida sobre las mujeres, pero tenemos un derecho de objeciones de conciencia en la Constitución y yo creo que esta interpretación es muy progresista sobre los derechos sexuales de reproducción. Eso veremos cuánto tiempo podemos seguir con un nuevo tribunal y qué sé yo. Si las cosas no cambian simplemente porque uno cambia el texto de la Constitución, eso ayuda, pero ojalá tengamos una fuerte cultura para proteger las objeciones de conciencia, pero por primera vez tenemos en la Constitución provisiones sobre autonomía personal que son muy fuertes y creo que van a ser muy útiles para las mujeres también. Marta, Domingo, si tienen algunas preguntas, pues no he recibido preguntas del público. Si tienen algo que, de lo contrario, puedo preguntarle algo a Verónica, si me lo permites. Uno de los problemas que tenemos en los últimos meses, pero en los meses futuros, es la mala información sobre lo que está proponiendo la Constitución. Uno de los problemas específicamente con el artículo 61 es que los que se oponen a la propuesta, especialmente los grupos conservadores, están distribuyendo panfletos que dicen que las mujeres tendrán el derecho de abortar hasta los 9 meses sin ninguna clase de restricción o regulación o limitación. Ahora, yo tengo mis propias ideas cuando miran la sección 3 del artículo 61, pero también este tipo de prácticas se dan no solamente en nuestra propia tradición, sino de las perspectivas comparativas. Me encantaría saber qué ustedes tienen que decir al respecto, Ruth y Rebeca, sobre esta idea de que las mujeres tendrán el derecho a abortar libremente hasta los 9 meses y la ley no va a poder establecer ninguna regulación. Para mí es imposible
reconsiderar esto con todas las instituciones del mundo. Pero esta es la clase de mala información que estamos enfrentando. Esta es la clase de información que se reproduce en los medios eh, y lo que la gente tiene en su cabeza. Bueno, lo primero que debo decir es que la mala información es probablemente una de las mayores amenazas que tienen los derechos de la reproducción eh, en esta época. Por eso, aunque yo entiendo la preocupación que tiene sobre introducir muchos límites a la libertad de expresión, me parece que hay muchas maneras de utilizar la libertad de expresión en formas que son supremamente nocivas para las mujeres. No sé cómo vamos a resolver esto, pero es una complicación. Yo les pregunto si tiene el derecho a la vida, se ha expresado, porque ustedes saben que en muchas tradiciones constitucionales, donde el derecho a la autonomía reproductiva ha sido incorporada a través de la interpretación, bien sea a través de autonomía o... La síntesis ha sido que incluso cuando la Constitución no lo menciona, la vida no nacida o no nata, se ha interpretado como algo que hay que proteger constitucionalmente. A menudo lo que se ha visto es que este tipo de proporcionalidad o de análisis de equilibrio, donde el derecho de la autonomía reproductiva de las mujeres hay que balancearla con alguna idea de interés del Estado por proteger a los nonatos. Para mí es muy interesante porque a menudo el debate sobre no incorporar en la Constitución la protección de los nonatos es que automáticamente decidirá que el asunto del aborto. Y de hecho no es así, porque sí se tiene estas dos consideraciones. El hecho de que la Constitución reconozca la autonomía reproductiva no de por sí no dice si el Tribunal Constitucional estará dispuesto, qué sé yo hay que habría que responder sobre el derecho a la vida, pero si no está explícito, muchos tribunales lo han interpretado en la Constitución. Entonces yo sospecho que al final encontrará algún equilibrio en ese abordaje con lo que sucede en Chile, incluso si esta provisión se aprueba tal cual. Un punto que Rebeca no subrayó, si también me permiten ofrecer alguna reacción a lo que dijo Rebeca, porque es que es muy amplio lo que tenemos enfrente. Estamos dando una sección sobre las mujeres y la Constitución, pero de hecho es todo. Una cosa que me parece realmente interesante es el derecho a la sexualidad, que también es muy innovador. Y esa también es una teoría, es muy importante, porque cuando uno reconoce que la abstinencia o el derecho de la abstinencia está en contradicción con los derechos a la sexualidad de las personas, existe un riesgo. Entonces, no importa cuánto se controle la posibilidad del embarazo, existe el riesgo que viene con la sexualidad. Pero yo creo que la afirmación de que eso es importante y en la Constitución, en el Tribunal Constitucional alemán, la defensa de la segunda decisión del 1962 hace la diferencia entre querer la sexualidad y querer la reproducción. Entonces, tal vez ustedes puedan tener relaciones sexuales sin querer reproducción. Y está relacionado con la autonomía, pero los derechos sexuales, pero cuando ya lo has articulado, hay una base mucho más fuerte. Mi reacción a lo de Rebeca, yo veo perfectamente el punto del derecho a su propia conciencia, pero debo decir que me alivió mucho la segunda parte del narrativo, que lo basó en la igualdad en vez de la conciencia. Yo definitivamente utilizaría, yo
volvería a plantear el argumento si me le obligan con estas expresiones de objeción de conciencia, pero no pondría mi caso de autonomía sobre la base de la conciencia, porque me parece que es mucho más probable que se la violen. Lo podría la base sobre la síntesis de autonomía e igualdad. No sé si estás de acuerdo con eso, pero yo creo que tal vez sí, porque al final te lo basaste en la igualdad. Yo no sé si lo que leíste de la provisión de la Chile es un poquito. Bueno, yo creo que lo que la Constitución chilena hace es sí menciona la no discriminación, pero como lo interpreto yo en mi conocimiento del español es que dice el, el derecho se reconoce en su reconocimiento, es parte de la discriminación. Entonces no es tanto que el derecho es una expresión de la igualdad, hombres versus mujeres, sino que cuando se reconoce no se puede discriminar contra personas o mujeres individuales, etcétera. Mi interpretación, y esto es parte de lo que yo les felicito en la Constitución de Chile, es que le dice al mundo, ya es hora de que cambie fundamentalmente para la igualdad y la autonomía de las mujeres. Eh, las decisiones reproductivas que se les den a suficiente protagonismo para que merezca su propia provisión como derecho, para que obviamente está muy relacionado con valores fundamentales de la dignidad, la autonomía, la igualdad, pero no tenemos que basarnos en eso. Ahora tenemos ya nuestra propia provisión. Si las mujeres han estado escribiendo constituciones desde el principio, probablemente esto hubiera sido el primer artículo en la constitución de una mujer. Entonces, así es como interpreto yo el texto chileno, eh, o como que lo que está haciendo, diciendo que está relacionado con todos los demás valores, pero no necesitamos basarnos en eso porque ya tenemos nuestra propia provisión que reconoce la centralidad de este derecho en términos de la autonomía, sino también en términos de los servicios, no, como decía Rebeca, no tenemos que el tribunal nepalés nos diga que tiene que ser parte del derecho porque está escrito en la Constitución. Simplemente no interferencia a la Roe vs. Wade, sino una provisión positiva, una obligación del Estado. Yo subrayaría entonces la autonomía de este derecho y la sexualidad que les mencioné en términos de lo que es algo supremamente novedoso. Hay una pregunta, quiero darle la palabra a Rebeca. Quiero escucharla antes de terminar, pero dijiste, Domingo, que había una buena pregunta del público. Tal vez podemos escucharla antes y Rebeca puede comentar al final. Y también, simplemente para que tú, Rebeca y Ruth, eh, una reacción a esta borrador muy progresista, no solamente sobre los derechos de la mujer, sino en general, es que vamos demasiado lejos. Está fuera del camino del constitucionalismo. E incluso si encontramos algunas conexiones, especialmente con las nuevas constituciones como la de Ecuador o la de Bolivia, esas cosas pueden no ser buenos ejemplos porque son demasiado izquierdistas o también fueron demasiado lejos. Entonces hay una especie de disposición en Chile para que nos tranquilicen de que estamos en el buen camino, que es decir, en, en la idea mayoritaria del constitucionalismo en el hemisferio occidental. No es mainstream, no.
estás muy, muy lejos. No, te digo cómo es el imaginario. Concentremos en Europa, por ejemplo. Yo miro, bueno, por ejemplo, escribiste que la historia del constitucionalismo, y quiero escuchar cómo esto no es un fenómeno local, sino que es una evolución del constitucionalismo eh, primario. Yo creo, Verónica, que lo primero que ustedes tienen que hacer es realmente decirle al público que ustedes que no se debe tomar el constitucionalismo como punto de referencia. Este es uno de los constitucionalismos más viejos del mundo, redactada cuando las mujeres no tenían ni siquiera el derecho al voto. Es una de las pocas constituciones que ni siquiera tiene una cláusula de igualdad para las mujeres y el tribunal que lo interpreta ya ahora la violaron. Entonces, olvídense eso, porque si ustedes de alguna manera ponen eso como parte de su ecuación, entonces te cambia eso a algo que realmente es una anomalía, gracias a Dios, en esta fecha. Ahora, la segunda cosa que yo diría es que en términos de las constituciones europeas, me parece que cuando miran con cuidado, y espero que cuando los, los próximos días, cuando se publique el libro, después de estar en la prensa durante un año, ustedes van a encontrar precedentes que van a mostrar muchas de las cosas que ustedes están diciendo, pero debido a que las constituciones europeas fueron redactadas después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el modelo primordial de los ganapanes. No los van a encontrar en la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo europeo, con la clase de provisiones que se ven en las nuevas constituciones de América Latina. Entonces sí, tienen que ir mucho más profundamente en la casuística. Ustedes saben que ahora Macron está sugiriendo un cambio a la Constitución francesa para incluir el derecho, explícitamente el derecho al aborto. Pero ustedes no van a encontrar las provisiones más recientes, pero sí van a encontrar ciertas eh, referencias de los tribunales. No, no es un derecho en este momento, pero si tomas las decisiones sobre el aborto en Portugal, ven que ahí se reconoce el derecho a la autonomía reproductiva y existe la idea de que la comunidad tiene que encargarse de la reproducción y solamente dejarlo a cuestiones de la ley. Si tomamos algunos de los el Tribunal Constitucional de Español, hay ciertos casos interesantes de utilizan la protección de la familia con la prohibición antidiscriminatoria para expresar el equilibrio de la trabajo y la familia, para encontrar el derecho al trabajo a la contribución de los hombres. Entonces ustedes, ¿por qué deberíamos en América Latina darnos vergüenza de ser el mundo, de ser líderes en el mundo? Lo que pasa es que las olas de democratización se han presentado con el tiempo y las democratizaciones más profundas y más tardías, como las de América Latina, que tienen la ventaja de tener formas más incluyentes, están ofreciendo estas provisiones ejemplares, de formas que deben ser líderes para el mundo. Y esto es parte que están siendo incluidas en más adelante y con procesos que son más participatorios. Entonces, no mirar atrás lo que era lo principal, un constitucionalismo hecho por hombres. No, sí y no. Sí en que se pueden encontrar las semillas de muchas de las cosas que están haciendo en las constituciones europeas desarrolladas y también de otras partes del mundo, como lo mencionó Nepal, Rebeca, probablemente es la más progresista hasta el momento, pero también el hecho de que no deben estar mirando los constitucionalismos post Segunda Guerra Mundial, porque ellos no tenían el derecho al voto en Francia
sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia del constitucionalismo se ha escrito los hombres cuando eran los hombres los que escribían eso. Entonces, mirar eso y tomar eso como referencia es fundamentalmente un error. Replantear el constitucionalismo latinoamericano frente al constitucionalismo antiguo, donde pongo los europeos y los americanos. Me parece que lo que ustedes tienen que hacer, y pueden comenzar con Canadá, con Sudáfrica, pueden comenzar con los años 90. Ahí es cuando el constitucionalismo de las mujeres se inició para pasar a ser protagonistas. Comiencen en los años 90 o antes. No tiene sentido, por buena razón, comenzar antes. Ustedes tienen que trabajar un poquito con esa narrativa. Y también que hay que señalar algunos precedentes que traen innovación eh, o algunos ejemplos de enmiendas constitucionales eh, eh, en Europa. Se pueden tomar algunos ejemplos de las enmiendas o los casos pero también sin vergüenza, darse de que el siglo XXI que es el siglo para las constituciones de la mujer, no antes, que las mujeres no eran parte del juego. Yo creo que ah, haces planteas un punto muy eh, convincente, Rebeca. Has estado pensando en otras cosas para reforzar lo que acaba de decir Ruth, me parece muy importante. Quiero que se refieran al artículo de Ruth en el libro que yo edité, La ley del aborto y la perspectiva transnacional, disponible en español, y el capítulo que hizo Verónica en ese libro sobre proporcionalidad. Sí, proteger la vida prenatal es muy importante, pero hay que hacerlo de manera consistente con los derechos de las mujeres, y lo que se puede hacer a través de mejor cuidado prenatal se puede hacer de diversas formas. Y necesitamos también algo muy importante en ese artículo 61, es que mide el continuum del cuidado que se requiere, que necesitamos unos partos sanos. Este esfuerzo para hacer excepciones en el artículo 61, mirando los abortos en embarazos tardíos, eso es un mal para la información ahí. Hay que mandarlos a las guías del aborto de la OMS. En Canadá no teníamos ley penal sobre el aborto, no teníamos límites para la gestación, controlamos eso asegurándonos de que los servicios estuvieran disponibles lo más pronto posible durante el embarazo y no tuviéramos ningún problema con los abortos tardíos. Está mejor regulado no por la ley, sino por la disponibilidad de servicios al comienzo de los embarazos. Ahora, en términos, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth sobre las provisiones del artículo 61 sobre la sexualidad. Y yo creo que los derechos que utilizamos para indicar si es el derecho a la seguridad de la persona en Canadá o el derecho a la conciencia, realmente depende del contexto. Solamente lo menciono como ejemplo de cómo se pueden capturar los derechos y cómo se pueden relacionar con el género. De alguna forma que puede que no tenga resonancia en Chile, pero es tal vez el derecho a la dignidad o el derecho a la. Pero lo que sí es muy importante respecto al artículo 61 es, como dice Ruth, que está basado en la no discriminación, que realmente será líder en el mundo en términos de redacción de constitucionalismo y constitucionalismo de género. Creo que esos eran los últimos puntos que yo quería terminar, pero quiero felicitarles por una propuesta de constitución asombrosa y por asegurarse de que van a ser líderes en el mundo en constitucionalismo de género.
no solamente en esa redacción, sino cómo van a interpretar esta nueva constitución. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias Ruth y Rebeca por sus muy perceptivas opiniones de nuestro borrador. Domingo, te doy la última palabra. Eh, eres el anfitrión y no te di la palabra porque quería escuchar a Rebeca. Por favor, perdóname. Tienes la última palabra. Muchas gracias. Gracias, Verónica, Rebeca, Ruth. Tenemos una pregunta en el chat que no tenemos tiempo de responderlo, pero quería decirles que el artículo 312, entonces no importa qué clase de procedimiento se decida, tenemos el deber constitucional de juzgar desde una perspectiva de género. Y eso también ha dado origen a un acalorado debate entre los conocedores legalistas en lo que es la perspectiva de género. Pero esa conversación la tendremos después. Ojalá se apruebe esta constitución en una etapa posterior. Gracias Ruth, Rebeca y Verónica. Yo creo que Martha Blackwood del Consejo Canadiense va a terminar la conversación. Sí, gracias a todos, Rebeca, Domingo, Ruth, Verónica. Realmente agradecemos su presencia a través de nuestras dificultades técnicas. Les agradecemos la conversación muchísimo y esperamos continuarla. Esto es como una comienzo de una serie que comenzamos con Domingo en la Universidad de Diego Portales. Es algo que queremos continuar haciendo en el futuro. Por favor, estén atentos a los nuevos anuncios sobre eventos próximos y encontrarán todos nuestros vídeos de los eventos en ctacanada.com. Y muchas gracias nuevamente Verónica por su labor como moderadora y Rebeca y Ruth por sus conocimientos y, de expertos sobre todos estos temas. Con esto termino el evento y si alguien que tengan un buen día. Gracias, goodbye.